aguante para la banda del Círculo Futbolero. Se acaba de terminar el clásico paisa. Atlético Nacional empató, oficiando como visitante en esta edición del clásico ante Independiente Medellín 3-3. Tenía entendido que esta es la edición 339 del clásico. En la transmisión estaban dando otra cifra. Bueno, luego revisaremos. El caso es que terminó en empate 3-3. Un ambiente magnífico en las tribunas. Indudablemente Medellín es la ciudad más futbolera de Colombia. Medellín es la ciudad que tiene el ambiente futbolero a full. Lo demuestran los clásicos, lo demuestran en las taquillas, en las asistencias de sus equipos. Por supuesto que cuando van bien ambos es mucho mejor. Y contrastó completamente con el clásico de Cali, el enfrentamiento entre rojos y verdes, pero de Cali, con un estadio con poca hinchada, un ambiente desteñido, con un fútbol tacaño, con un fútbol mediocre, mal jugado, que terminó en un empate a 0 entre los dos equipos de Cali, que ambos están en muy mal presente. Aquí en el estadio Atanasio Girardot, todo el ambiente, toda la fiesta, pirotecnia, humo de colores, tifo, en fin, ese ambiente de la cancha se contagió al terreno de juego, que es lo más importante, y por eso vimos el espectáculo futbolero que vimos en la noche de hoy. El partido se había retrasado media hora por las condiciones climáticas en la ciudad de Medellín, mucha lluvia, mucho aguacero, pero salieron a la cancha y desde el primer minuto entregaron todo ambos equipos. Nacional tratando de hacer una presión alta, con bloque alto, una presión muy desordenada que le pasó factura en muchísimas jugadas del partido, incluidos goles, y Medellín un poco más cauteloso. No quiere decir que Medellín estaba jugando a la defensiva, sí estaba jugando un poco más atrás, un poco más inteligente que Nacional, y esperando el momento para el contragolpe, aprovechando muy bien esos contragolpes y aprovechando muy bien lo que pedía la cancha y el balón. Estaba húmedo el césped, estaba húmedo el balón, y eso hay que aprovecharlo con disparos de media distancia, y el Medellín lo hacía con mayor regularidad que Nacional. Medellín utilizó muy bien esa arma. Nacional empezaba con esa presión, con ese bloque alto, presión desordenada, y fue el primero en acercarse. Atlético Nacional jugando por la banda derecha, utilizando más esa banda. La banda izquierda parecía la represa de Guatapé, estaba llena de lagunas en ese momento del partido, y jugaba más por la derecha Atlético Nacional. Medellín fue el que abrió el marcador aproximadamente al minuto 3, minuto 4, un remate de afuera, desde la mierda, desde la avenida Colombia, lo remataron desde ahí, y desde ahí dejó un rebote chipi. No pudo matarle la potencia y el efecto al balón, a pesar de que venía de muy lejos, venía con potencia y se sabe que estaba mojado, pero entonces eso es una desconcentración del arquero en primera instancia, que no logra matar el efecto y la potencia del balón, deja el rebote corto y la defensa no viene a auxiliarlo. Estaba más vivo el jugador del Medellín, que sí llega y factura. Era el primer gol del Deportivo Independiente Medellín. El gol lo hizo Brian León. Empezaba ganando el Medellín. Nacional no bajó la guardia en ningún momento. Seguía tratando de irse encima del Medellín con su presión alta, con su desorden, pero con voluntad y ganas. Y al minuto 7, una jugada en la que se involucran casi que todos los responsables de la banda derecha, de la pista derecha de Nacional. Hablamos de Castro en este partido. Castro, Marlos, participó Bauzá y participó y finalizó el uruguayo por fin, Batista. Por fin hizo gol Batista, abrió el arco el uruguayo, que el partido pasado se la pasó en el piso, parecía que estuviera buscando algo en el suelo durante los 90 minutos, no porque fue sustituido, pero durante el tiempo que estuvo en cancha, parecía que van a armar un campamento en el gramado del Centenario de Armenia. Castro logra filtrar hacia el medio el balón, un centro corto, lo recibe Bauzá le cede, ya dentro del área, le cede el balón al uruguayo, y el uruguayo le da suave, cruzado, definió bien. Por fin vemos que no le pifió al balón, sino que le dio bien, y abrió el marcador para el verde al minuto 7. No habían pasado ni 10 minutos, ya el partido iba 1-1. Seguía el partido muy disputado, no era un buen partido de Jorman Campuzano, que ni siquiera debería estar en cancha. Él debería estar con los jugadores de la selección Colombia, en mi opinión. Pero bueno, no existe ningún jugador en el mundo que todos los partidos los juegue bien, y el partido de hoy para Campuzano no fue el mejor. Tampoco es que haya sido el peor de la cancha, pero sí se le ha visto mejor en otros encuentros, sobre todo a esa altura del partido, sufriendo a Harlan Barrera. Harlan, gordito, con su peso, lo que quieran decir de Harlan, tiene técnica. Es un jugador similar a Cardona en ese aspecto, es lento, es pesado, pero pone muy buenas asistencias, tiene muy buen pie, tiene buena pegada de media distancia, y lo tenía con ese enganche corto, lo tenía de un lado para el otro a Campuzano, lo tenía bailando. Se le estaba complicando mucho la marca de ese jugador, y también porque Zapata colabora poco en marca. Zapata a veces, por presionar, se tira muy arriba, deja la espalda sola, deja ese medio campo con un solo jugador haciendo filtro, que es Campuzano, y se le dificulta el trabajo, por supuesto, a él, a Campuzano, al estar solo. Entonces, a esa altura se sufría en la mitad de cancha con Harlan,
a veces llegaba Baldomero, pero Baldomero no tuvo un buen partido tampoco. Incluso fue, creo que más deficiente el trabajo de Baldomero que el de Jorman. Se pondría adelante en el marcador Nacional, lo había empatado y ahora le daba vuelta con un pase que intercepta un balón, una salida del Medellín, la intercepta Sarmiento, se queda con el balón él en ese error de salida y filtra muy bien el pase, un pase que midió mal la distancia y el espacio. El defensor Chaverra del Medellín, entraba el argentino Bauzá, se tira Chaverra al suelo, como midió mal, impacta al jugador de Nacional, más no al balón, penalti clarísimo, ni siquiera lo reclamaron, y se hizo cargo el uruguayo, que se quería terminar de tomar confianza y lo cobró como había que cobrarlo. Si el objetivo era seguir ganando confianza, había que asegurar ese balón con un balonazo al medio, y eso fue lo que hizo el argentino Batista. Balonazo rasante al medio, casi la taja al arquero, o sea, el arquero adivinó a dónde iba, pero la potencia que llevaba el remate fue lo que aseguró que entrara al arco, y ahora Nacional remontaba el partido, iba 2-1, aproximadamente a los 23 minutos, y más o menos 4 o 5 minutos más tarde vuelve y empata el Medellín. Así estuvo este partido disputado, y también es evidencia de desordenado, más desorden en Nacional que en Medellín. Se ve más el trabajo táctico, el trabajo estratégico de Restrepo que el de Gandolfi, y es una de las cosas que se le reclamaba a Nacional. La había mejorado dentro de lo mediocres que fueron los últimos partidos de Nacional. Por lo menos se veía un orden, un equilibrio, se veía un poco la mano del técnico. En este partido todo eso se fue al carajo porque desordenado el equipo, sufriendo los mismos males por las bandas, sufriendo los mismos males del desorden en la mitad de la cancha. Por las bandas le entran a Nacional, le ganan las espaldas a los laterales, hay errores en salida, falta que se sincronicen bien Tecillo con Arias en el fondo, los mismos males de siempre. Cada balón cruzado era peligroso para Nacional, y en este partido este partido fue un retroceso en ese aspecto. Se volvieron a ver todos esos males, y llegaría entonces el empate del Deportivo Independiente Medellín, precisamente un balón cruzado. Creo que era más responsabilidad de Marlos impedir ese centro, porque no fue que el jugador del Medellín llegó hasta el fondo, sino que pasaron la media cancha un poco y desde ahí enviaron el balón cruzado. Tecillo llega a cerrar, Arias parece que estaba pendiente de otra marca, y como siempre Cándido llegando tarde, siempre llega tarde Cándido, y el que se aparecía era el jugador del Medellín por la derecha. Chipi pésimo en los centros y en los balones cruzados en los últimos partidos. Hoy Chipi desde el comienzo un mar de nervios. En el primer gol tuvo que ver al dejar ese rebote, y en este también sale tarde. Entonces, como no sale a tiempo a cortar ese balón cruzado, ya el balón se había pasado, llegó primero el jugador del Medellín. Como él sale tarde, deja el arco solo, y solo fue definir para el jugador rojo, y ahora el partido estaba 2-2, empatado. Finalizando el primer tiempo, Nacional tendría una jugada muy clara que la envía Tecillo. Nos hizo acordar de Alexis Enríquez con ese pase largo, ese balón dirigido de larga distancia, le cae a Bauzá, excelente partido de Bauzá, la baja suave, mata muy bien la potencia del balón, se la deja servir a Batista, y el uruguayo lo quiso hacer de tijera, no le pudo pegar de lleno y se la tiró a las manos al arquero, pero fue una jugada clarísima para que Nacional se hubiese ido arriba ganando, se hubiese ido arriba en el marcador antes de finalizar la primera parte. Así transcurrieron los primeros minutos, la primera mitad del Clásico Paisa. Empezaba el segundo tiempo y la misma historia. Nacional salió en la misma película repetida. Gol del Medellín, pocos minutos iban de haber empezado el encuentro, también 3 o 4 como en la primera parte. De nuevo sale Nacional a hacer esa presión alta, de nuevo sale de manera desordenada, queda mal parado atrás. Medellín aprovechando ese error en el conjunto verdolaga, pase largo para Brian León, la hizo bien Brian León ganándole en velocidad a William Tecillo, y Tecillo no tuvo otra opción que cometer la falta, penalti para el Medellín, y lo convertiría a Chaverra, el defensor. Ahora pasaba el Medellín a ganar el encuentro otra vez de entrada, haciendo gol el rojo y evidenciando ese problema de esa presión desordenada y ese bloque alto sin retroceso oportuno que maneja Atlético Nacional. Es decir, son movimientos en los que vemos la ausencia de la mano del técnico. Son cosas que se entrenan, son cosas que se practican, y no sé de qué manera lo harán en Nacional, porque Nacional sufre mucho ese problema, tiene ese defecto. Entonces ya es problema más que de los jugadores, del técnico. Aquí señalamos mucho cuándo es problema de los jugadores, cuándo es problema del técnico. Este tipo de problemas son problemas del técnico, son problemas de funcionamiento, porque es un problema que se ve constantemente, que estamos ya cansados de verlo cada partido, cuando
se veía que por fin lo estaban empezando a corregir. Vuelve y se aparece un partido como estos, más allá de que no puede ser la excusa de que sea un clásico y que se juega diferente. Precisamente para estos partidos difíciles es que hay que corregir esos defectos que muestra Nacional. El desorden de Nacional era increíble. Medellín tuvo con Chaverra, pero no el defensor, sino el extremo. Tuvo el 4-2 clarísimo, enganchó hacia el medio, muy cerca al arco, y la tira arriba, no sé cómo, después de acomodarse y tener ese arco enorme a placer para definir, la envía por arriba. Minuto 60, ingresa Morelos, ingresa el Búfalo Morelos, sale Sarmiento, a pesar de que estaba teniendo un buen partido Andrés Sarmiento. Cambia el esquema, Gandolfi, ahora Nacional salta al terreno se disponía en el terreno con 2 líneas de 4 y 2 puntas. Pasarían entonces a jugar de extremos, Marlos pasaría de extremo y Bauzá, y arriba el uruguayo Batista y el Búfalo Morelos. Más adelante ingresaría Nacional Edwin Cardona por Zapata, que saldría lesionado, y en Medellín saldría Harlan ya cansado, es un jugador de medio tanque, y entraría Berrío, un jugador de muy buena pegada de media distancia, que en este partido no lo intentó, no lo aprovechó. Creería que con ese objetivo lo ingresaron al terreno de juego, pero no apareció mucho rematando Leider Berrío. Nacional seguía muy desordenado, pero seguía intentando, seguía empujando, y en una de esas le quedó al Búfalo Morelos, que nos hizo recordar la pesadilla de Omar Duarte, el arco a disposición y remata y le da al palo, le da al poste. Un gol increíble el que falla el Búfalo Morelos. Pero Nacional seguía buscando, ahora ya estaba Cardona filtra el balón para que aparezca Morelos. Ya Morelos se había tragado, antes de esa ya se había tragado otra, ya llevaba 2 falladas, y la tercera fue la vencida, recibe el pase de Cardona y logra definir. De nuevo el partido igualado, 3-3, y se puede decir que hasta ese momento hubo partido, ya el juego se fue diluyendo, y el resultado final 3-3, clásico muy emocionante, muy vibrante, un empate que no es para celebrar en Nacional, a pesar de que iba perdiendo, a pesar de que iba 3-2, Nacional necesitaba la victoria. Si nos ponemos a ver todos los últimos juegos de Nacional, es una empatitis, empate tras empate, y Nacional necesitaba la victoria, pero al menos no se perdió este clásico. Y Medellín, que está en la parte alta de la tabla, no creo que no tenga mucho inconveniente con el empate, a pesar de que como hincha siempre queremos que se gane, pero el Medellín está bien posicionado en la tabla, creo que venía jugando muy bien, y en el partido de hoy entró en un desorden que no es habitual, y se veía bastante disgustado el profe Restrepo por esa situación. Nacional, mucho por corregir, te desesperan y te decepcionan constantemente los laterales. Hoy Castro y Cándido, cuando está Román es la misma historia, cuando está Salazar es peor. Arias sigue en la misma, jugador te hace una buena, 2 malas, luego parece que volvió a recuperarse, luego vuelve y la caga, la embarra. Entonces, en esa defensa, iniciando el partido, cuando veíamos esa convocatoria, cuando veíamos esa formación titular, yo lo primero que dije fue: tengo miedo de ver esa defensa de Nacional, de ver esos coladores juntos, porque son jugadores que habitualmente regalan la espalda. Tiene mucho que ver el técnico, como lo estábamos explicando anteriormente, y también por el momento en el que llegaba el Medellín, pero lograron sacar el empate. Nacional atacando es uno, defendiendo es otro, muy diferente, y se reparten los puntos entonces en este clásico, en lo que tenía entendido número 339, un empate más para la estadística, y Nacional con mucho por mejorar. Por los costados, los arqueros de Nacional están muy mal, Ospina y Chipi. Entonces denle la oportunidad a Marquines, sin miedo, que ataje Marquines, porque Chipi pedían minutos para Chipi al ver las actuaciones de Ospina. Contra Quindío entró a jugar vóley, Chipi, y el día de hoy 2 goles en los que estuvo involucrado el arquero de Nacional. Marquines, que juegue Marquines, que ataje Marquines. Afortunadamente tiene 3 arqueros buenos, pasan por malos momentos. Vamos a rotar entonces también el arquero, hay que darle la oportunidad a Marquines, a ver qué demuestra. Sabemos que es un prospecto de gran arquero, tipo Kevin Mier, parecido a Kevin Mier, entonces que empiece a sumar minutos si los otros 2 no responden, porque esto es Nacional y se debe competir al máximo. El que entre de titular, el que esté vistiendo esa camiseta, tiene que rendir al máximo, y si es recurrente los errores, para la banca y se le da la oportunidad a otro. Creo que eso falta en Nacional, no solo con el puesto del arquero, con otras posiciones también. Y esa manera de presionar tan desordenada también hay que corregirla. Se evidencia mucho, por ejemplo, en Juan Manuel Zapata, que sale como un loco a presionar y no se puede quedar sin filtro la mitad de la cancha, porque entonces nos aprovechan de media distancia, nos aprovechan
en contragolpe, nos aprovechan con pases largos, filtrados. Entonces es otro tema más a corregir para Atlético Nacional. Veremos en los próximos encuentros qué solución le da Gandolfi, que es lo que le reclamamos a Gandolfi, que le dé solución a esos temas. Y bueno, eso fue el 3-3 de Atlético Nacional con Independiente Medellín, un clásico lleno de color, un clásico lleno de folclore, que lo disfrutamos tanto hinchas verdes y lo disfrutamos y lo sufrimos tanto verdes como rojos. Esto ha sido todo por hoy, banda. Les agradezco todo el aguante para ustedes. No se les olvide darle like, no se les olvide suscribirse. Nos veremos en otra edición. Muchas gracias.